Amados hermanos, amigos que se enlazan y comparten con nosotros este tiempo, rogamos al Señor que te bendiga de una manera muy especial, muy particular, a ti y a todos los tuyos, que tu hogar se constituya de continuo en un altar de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Decían pues un saludo de la Iglesia Cristiana Betlehem, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que ponen su corazón, que ponen a disposición del servicio del pueblo, de tu persona, el esfuerzo para que esta experiencia sea posible. Y el propósito de la misma es precisamente exaltar el nombre del Señor y llegar a tu corazón, sembrar en tu vida el pan, la palabra, que es la que transforma el alma. Así pues, en esta noche vamos a enfocarnos en unos eventos que queremos considerar, unos eventos que la palabra los ubica en lo que podríamos llamar la última noche de Jesús, de ese Jesús encarnado en términos de su última experiencia antes de ser crucificado. Así que si gusta de ponerle título a esta experiencia que hemos de compartir, ubícala como la última noche de Jesús. Fíjate que te subrayé algo en particular, el encarnado. Todo lo que aquí hablemos, todo lo que compartamos a través de la Escritura, yo te ruego que tengas bien presente que quien pasó por estas vivencias fue un ser ocupando un cuerpo como el tuyo y como el mío. Un ser maravilloso con sentimientos, emociones y emociones que particularmente te quiero recalcar, que precisamente movido por ese amor que te tiene a ti que estás ahí escuchando, que estás observando, por ese amor que te tiene a ti, Él estuvo dispuesto a vivir estas experiencias por amor a ti. Así que, sin más, vamos a ubicarnos precisamente en una serie de sucesos que se registran en la Escritura y se ubican en esa noche antes del día de la crucifixión. Vamos a comenzar de inmediato. Ubícate allí en Mateo capítulo 26, verso 18. Mateo capítulo 26, verso 18. Fíjate que hay una expresión de parte del maestro y se lee de la siguiente manera. El maestro dice: mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Comenzamos por ver que Jesús tenía una plena conciencia de que su tiempo en esta tierra encarnado se estaba acortando, de que su tiempo para enfrentar aquel gran sacrificio cada vez estaba más cercano el mismo, así que los minutos, las horas se acortaban. Y yo quiero pues comenzar precisamente, fíjate que te enfoques en esa expresión de Jesús. Mi tiempo está cerca. Fíjate que lo que vamos a observar a continuación parte de una premisa bien clara que estaba en el corazón de Jesús, y era su entendimiento de que se le acortaba lo que le restaba de tiempo para compartir con los discípulos en su condición encarnada aquí en esta tierra. Y pues es interesante que con conciencia plena de que le quedaba poco tiempo, Jesús se enfocó en cosas que íbamos a ver que definitivamente tenían como objetivo, oye, el bienestar de otros, el bienestar tuyo, el bienestar mío. O sea, que sabiendo que le quedaba, vamos a llevarlo así, hablando como humanos, poco tiempo en esta tierra, su enfoque se dirige hacia los discípulos, su bienestar, preparación de unos asuntos, de unos eventos que se remontan tan lejos como llegar al día de hoy a ti y a mí. Tan lejos como eso. Así que ten bien presente de entrada que Jesús estaba bien claro que su tiempo se acortaba. Y yo quiero que te preguntes a ti mismo, ¿qué tú harías si tú tuvieras conciencia de qué tiempo te queda en esta tierra? Y eso no es por meramente un decir, no es por manipular ninguna mente, pero yo te lo repito otra vez. ¿Qué tú harías si tú tuvieras clara conciencia del tiempo que te queda en esta tierra? ¿En qué lo invertirías? Jesús tenía conciencia de ello, y yo quiero que tú y yo veamos en qué invirtió ese tiempo. Y que al terminar de revisar estos eventos, te acuerdes de esta pregunta:
¿Qué tú harías si tuvieras claro en tu corazón y en tu mente qué tiempo te queda en esta tierra? Así que, con relación a lo que Jesús sí hizo, vaya conmigo a Lucas capítulo 22, verso 15. Lucas capítulo 22, verso 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Una vez más, este verso se enlaza con lo que leímos al principio. Jesús estaba consciente de que su tiempo se acortaba. Aquí acaba de decir que antes de que padezca, antes de que entrara en la experiencia de la muerte, mire el deseo que transmitió el maestro. El deseo de comer con vosotros esta Pascua. ¿Quiénes eran esos vosotros? Los discípulos. O sea, estamos hablando que Jesús, consciente de que le quedaba poco tiempo, exteriorizó un deseo, el deseo de compartir la mesa con sus discípulos. Si tú tuvieras conciencia del tiempo que te queda, ¿qué deseo tú transmitirías? ¿Qué deseo harías público con relación a aquellos que te rodean? ¿Con quién quisieras pasar ese tiempo a conciencia real, honesta y sincera? Fíjate que Jesús se ubicó en el deseo de compartir con los discípulos aquel momento. Y te repetí y vuelvo a hacerlo. El deseo de Jesús rebasó los tiempos y llega hasta el día de hoy a tu vida y a la mía, como lo vamos a ver más adelante. Así que Jesús, número uno, consciente de que le queda poco tiempo. Número dos, expresó el deseo de compartir ese tiempo con los discípulos sentados a la mesa, compartir una experiencia que estaremos analizando. Ese era el deseo del maestro. Y dijo más en esa lectura que hicimos de Mateo 26, 18. Era celebrarla con sus discípulos. Mateo 18, si regresa otra vez a la lectura, dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. O sea, Jesús no quería una mesa para él solo sentarse allí. Jesús, consciente de que le quedaban horas, no quería arrinconarse, alejarse. Jesús quería sentarse con los suyos, con sus discípulos. Qué cosa más hermosa entender cuán importantes son para el Señor los suyos. Tú has conocido a Cristo, tú eres importante para Él. Tú que no lo has conocido, ¿sabes qué? No es que no seas importante para Él te ama, por ti fue a la cruz. Pero cuando tu corazón se rinde al Maestro, vas a encontrar un Señor que se ocupa sobremanera de los que le reconocen, de los que se le postran, de los que se rinden a sus pies. Oye, Él los tiene siempre presente en todo tiempo y momento, de una forma muy, pero que muy especial. Allí sentado comenzó a compartir con los discípulos de lo que conocíamos y se conoce como la Pascua. La Pascua establecida desde el capítulo 12 del libro de Éxodo. Es interesante que cuando Él se sienta a esa mesa, mira Mateo 26, verso 20. Mateo 26, verso 20. Recuerda la Biblia, donde anotar tu bolígrafo, rastreando la escritura por ti mismo, no porque yo meramente te la transmita. Mateo capítulo 26, verso 20 de la palabra. Mira cómo dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Jesús se sentó a la mesa con los 12. Comienza tú a montar este rompecabezas en tu corazón, no digo ni en tu cabeza. Esto es un asunto de sentimientos, emociones, de entendimiento. Te acabo de decir que Jesús tenía conciencia de que faltaba poco tiempo. Tenía el deseo de estar con sus discípulos, sentarse a la mesa con ellos. Cuando lo miras hasta ahí nada más, qué bonito, qué cuadro, qué emoción. Pero entonces añádele ese cuadro que Jesús se va a sentar con 12 seres humanos, entre los cuales Él sabe que uno lo va a traicionar, que otro lo va a negar, y que los restantes 10 en su momento, escandalizados por lo que iba a acontecer, correrían, huirían también. Así que ponte tú en el lugar del maestro, de Jesús. O sea, ¿cómo vas a congeniar? Que tenía gozo. Él lo expresó cuánto deseaba aquello. Tenía gozo por un lado y añoraba sentarse con los suyos, sus discípulos a la mesa. Pero por otro lado, mira con quienes iba a compartir en la mesa. ¿Cómo te sentirías tú sentarte a una mesa a compartir un momento hermoso con alguien que tú sabes que te va a traicionar, con alguien que tú sabes que te va a negar, y con restantes 10 ocupantes en esa mesa que a la hora más difícil de tu vida no van a estar, van a correr? Y literalmente, como veremos la lectura, dice huyeron.
Mira qué grande es el corazón del maestro. Qué hermoso es. Por eso te decía que él lo mueve el amor que tiene hacia ti y hacia mí. Un amor que con conciencia de quienes somos como vasos de barro, oye, él es capaz de sentarse y entronarse en tu corazón y en el mío, porque nos ama. Para él no hay sorpresas. Así pues se sentó el maestro con ese grupo de corazones, 12 corazones distintos, con reacciones que serían distintas en el transcurso de la noche. Ahí sentado con esos 12, de momento interrumpió la cena. ¿Y sabes lo que comenzó a hacer? Comenzó a lavar los pies de los 12. Te dije de los 12, de que lo iba a traicionar, de que lo iba a negar y de los que iban a correr. Se levantó, se ciñó la toalla. Si buscas allí en Juan capítulo 13, versos 4 al 8, Juan capítulo 13, versos 4 al 8, vas a encontrar esa escena. El maestro, tras ceñirse con la toalla, cogió un lebrillo con agua, oye, y allí definitivamente tenía que arrodillarse. Se arrodilló y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a lavar los pies de aquellos hombres. Y yo te pregunto, ¿qué tú harías en la última noche tuya en esta tierra? ¿En qué tú lo invertirías? ¿Te pondrías a lavar los pies de los vecinos, los pies de tus hijos, de tus padres, de tu esposa o de tu esposo? ¿Lavarías los pies del que te va a traicionar, los pies del que te va a negar y tú lo sabes? Porque tú mismo, como veremos, es que lo vas a percibir de todo. Le dirás a uno, traidor, me vas a entregar, le dirás a otro, me vas a negar, y le dirás a los demás y todos se van a escandalizar. Sabiéndolo, fue y lavó sus pies. Que mucho yo tengo que aprender de Jesús. Tenemos que aprender de Jesús. Pero también desde el punto de vista de nosotros, como hemos sido lavados por Jesús, por su sangre, yo siento mi corazón, oye, vergüenza pensar que el maestro, siendo quien es, se digna acercarse para lavar mi ser. Tú que estás en tu casa y aún no lo has conocido, piensa en eso. Jesús, no voy a decir que es capaz, Jesús añora. Jesús, según deseó sentarse a la mesa a compartir con los discípulos, sabiendo cómo pensaba y quiénes eran, Él también añora sentarse en la mesa de tu corazón para lavar tu vida con su presencia y con su sangre. Él lo desea, como lo dijo hace unos momentos atrás en la lectura. Lo añora. Así que se levantó y lavó los pies de sus discípulos. Y tras lavarlos se regresó y se sentó otra vez a la mesa. Oye, pero mira lo que dijo. Mira los versos 12 al 15. Si los examinas en ese Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versos 12 al 15. En particular te ocupo con el verso 15. Todas las lecturas que te comparto, por favor, léelas con calma en tu hogar. Juan capítulo 13, versos 12 al 15. Mira el 15. Porque ejemplo os he dado. Porque ejemplo os he dado. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese amado maestro le estaba diciendo cuando regresa a la mesa otra vez para continuar tomando la cena de la Pascua. Dice, miren, lo que yo he hecho es ejemplo. Para que como yo he hecho, también ustedes lo hagan. En esa lectura que te cité, él dice, ustedes me llaman maestro y es cierto porque lo soy. Está diciendo, pues si yo siendo el maestro lavo los pies de los discípulos, ¿quiénes son ustedes para no hacer lo mismo? Ejemplo os he dado. Mira qué enseñanza el maestro en su última noche le siembra a los discípulos en el corazón y te la comparte a ti y a mí a través de la palabra. Y yo te pregunto otra vez, ¿eso serían cosas que tú harías en la última noche si te quedara a ti en esta tierra? Si esta fuera tu última noche, ¿tú harías algo como eso? ¿Lavar pies de otros? ¿Atender la necesidad de otros? ¿Deseando con gusto hacerlo? ¿Aún sabiendo lo que hay en sus mentes, sus corazones, lo que quizás te han hecho, lo que quizás incorrectamente en tu vida han traído? Miremos el ejemplo de Jesús. Habiendo regresado a la mesa tras lavar los pies de los discípulos, oye, mira cómo identifica a quien lo iba a traicionar, a quien lo iba a entregar. Regresa a Mateo capítulo 26. Entonces vas a correr por los 4 evangelios, amados hermanos. Biblia en mano. Mateo capítulo 26, verso 23. Mira cómo dice la palabra del Señor. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Oye, mira cómo Jesús identifica a quien iba a entregarlo. Qué cercanía tenía de su persona.
qué cercanía hasta física, en el sentido de que podía meter su mano en el plato. Oye, por favor, métete en esta escena. Vive esta noche esta experiencia de Jesús. Regresa a tu mente y repásala rapidito. El maestro ha declarado, ha confesado que le queda poco tiempo, que está consciente de ello, que por ello manda a preparar donde tomar la cena con sus discípulos, porque añoraba aquel momento y se siente esa mesa. Oye, y no hace más que empezar esa cena y el maestro recorre con su mirada y lo que ve es a quien lo va a traicionar, a quien lo va a negar, a quien va a correr, y con todo y eso expresa cuánto añoraba aquel momento. Y entonces se pone en pie y coge un lebrillo y toalla y comienza a lavar aquellos pies sabiendo quiénes son. Ubícate tú en ese momento. Ubícate tú en los zapatos del maestro y en los zapatos de los discípulos. O sea, en el sentido del maestro, qué capacidad para ser como era con el ser humano en su condición pobre y quebrantada, en su condición, oye, de desastre que muchos tenemos. Ahí está el maestro lavando pies. Y fíjate en la posición de los discípulos, siendo lavados por el maestro. Y ahora escuchándolo hablar de que uno lo va a entregar. Y ese que lo va a entregar tenía acceso a su plato. ¿Cómo reaccionaríamos tú y yo sentados a una mesa si supiéramos que alguien que está comiendo con nosotros, con quien estamos compartiendo la mesa, estamos compartiendo un lugar familiar íntimo? En tu última noche, ¿cómo tú reaccionarías si ves a alguien metiendo la mano en tu plato y sabiendo que ese alguien te va a traicionar? Jesús así identificó a quien lo haría. El que mete la mano en el plato y moja su pan ahí en mi plato. La verdad que el maestro es maravilloso, misericordioso y piadoso. De pronto Jesús, en medio de aquella experiencia que era la Pascua que celebraban los judíos, Jesús comenzó a instituir lo que conocemos como la cena del Señor. Jesús, si lees ahí en Mateo capítulo 26, versos 26 al 29, Jesús tomó el pan y lo partió. Fíjate, el pan, un mendigo de pan lo parte y le da de ese pedazo de pan, lo divide y lo circula entre los discípulos, invitándoles a comer junto a él, diciéndoles, oye, este es mi cuerpo, que por ustedes va a ser partido. Él lo que estaba era anticipándoles que su cuerpo, su ser, su existencia iba a ser maltrecha, partida por ellos, por los que estaban sentados a aquella mesa. Y te lo repite a ti hoy que me escuches en tu casa. Si no conoces del Señor, Jesús te repite a ti, mira, por ti yo llevé mi cuerpo a una cruz y pasé un tiempo bien difícil, un tiempo horrible, contarle que tú estés bien por ti, porque te amo, te dice el Señor. Y si lo conocemos, agradezcamos lo que hizo cada vez, porque precisamente cuando instituye esta cena, dice cada vez que hagamos esto, que tomemos la cena, estamos haciendo memoria de su muerte anunciamos, pero también anunciamos su venida. Cada vez que lo hagamos. Igualmente tomó del fruto de la vid, tomó aquella copa, una misma copa, y la circuló entre los discípulos para que tomaran de ella, y les dijo, y esto es mi sangre que por muchos es derramada. Cuando yo leo esa expresión, por mucho es derramada, me da sentimiento. ¿Sabes por qué? Jesús le estaba diciendo a los discípulos, no todos los van a creer, no todos van a querer participar de esa sangre, no todos aceptarán mi sacrificio. Esa es la parte triste de la historia, aunque no creas la más triste, a pesar de todo lo que vamos a ver, esa es la más triste, porque Jesús está anticipando que muchos no creerían en su obra, en su sacrificio. Tú que aún no conoces del Señor, perdona que me dije esta noche insistentemente a ti, tú que quizás hasta esta noche no has prestado tu corazón a creer profundamente que Jesús es real, que de forma real se sacrificó por ti y por mí y derramó su sangre para que tú y yo tengamos vida eterna. Acércate a Él, date tú la oportunidad de la eternidad. Así que Jesús instituyó lo que conocemos como la cena del Señor, y habiéndola así instituido, ya te adelanté, allí en 1 Corintios capítulo 11, verso 26, si buscas esa lectura, 1 Corintios 11, 26 nos recuerdan que cada vez que nos sentemos a participar de esta cena, la muerte del Señor estamos que anunciando hasta que Él venga. Quien murió, resucitó y ha de regresar a este mundo.
y su regreso cada vez es más inminente y cercano. Tomemos nota de ello, porque cosa hermosa es que desde hoy nos postremos ante Él y no que nos coja tarde cuando lo veamos, porque entonces ya no habrá oportunidad para ello. Volviendo pues a la secuencia de eventos, habiendo instituido esto conocido como la Cena del Señor, oye, allí pasaron varias cosas en aquella mesa. O sea, mantente ahí, está Jesús sentado con los discípulos. Y entre las cosas que pasaron, hubo hasta una pequeña disputa entre ellos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 24. En esa lectura, ¿sabes lo que vas a encontrar? Los discípulos, una pequeña disputa. Y mira la razón. Verso 24 lee así. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esta expresión es interesante. O sea, recuerda, Jesús ha expresado, lo verbalizó, que su tiempo estaba cercano, se estaba acortando. Jesús le estaba anticipando a los discípulos cosas que ya les había explicado, que había de morir, que se iba a entregar para muerte en cruz. Uno de los pensamientos que a veces llega a mí cuando yo leo este verso, quisiera ni creerlo, pero si lo miras con tus ojos, ellos estaban disputando por qué, sobre quién sería el mayor. Perdona mi mente en este momento, pero ¿sabes lo que yo pienso? Que entre las razones que movieron a los discípulos a esta discusión estaba, bueno, el maestro se va, ¿quién lo va a sustituir? Que en lugar quizás de pensar a lo que iba y por lo que iba, el propósito, quizás ya entre ellos había ese sentimiento de, bueno, él se va, pues yo voy a ocupar su lugar. Yo voy a tomar su función. Esas cosas pasan entre los humanos, ¿sabes? Es lamentable. Y Jesús, pues, siempre presto a educarlos, a formarlos. Oye, les tuvo respuesta enseguida. Mira lo que Jesús les dice en el verso 27, dice Lucas 22. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y siguió explicándoles que Él vino a servirles. Jesús les enseñó que entre nosotros, los cristianos, entre el hombre y la mujer que conoce a Dios, entre aquel corazón que se postra, conoce una verdad profunda y hermosa. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Jesús vino a enseñar de verdad lo que Él le entrega del corazón que ama. Jesús vino a sembrar en ti y en mí que el verdadero hombre y mujer de Dios en sus manos, ¿para lo que sirve eso? Para servir, no para aspirar a cargos por cargos, posiciones por posiciones. Y Jesús le enseñó a los discípulos en aquel momento, cuando todavía estaba en la cabeza de aquella mesa, restando horas, seguía avanzando el reloj para que Él se fuera. Y ellos estaban preguntándose quién sería el mayor entre ellos. Eso no funcionaba así. Fíjate que Jesús acaba de lavar sus pies y acaba de decirles, les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes hagan. Ellos tienen que entender aquello, internalizarlo. Contigo y conmigo pasa muchas veces igual. Conocemos la palabra y el Señor nos habla, pero como que se nos olvidan las cosas. Jesús acaba de decir, de darles ejemplo y ya estaban disputando por algo distinto a lo que Él acaba de enseñar. ¿Tú quieres de verdad ir a algún sitio? Sirve. ¿Quieres llegar a algún sitio? Póstrate. Lava pies. Atiende vidas. Doblega el ego y el corazón. También en ese tiempo, acá en Puerto Rico quizás le llamaríamos el sobremesa. En ese tiempo que Él estuvo allí sentado con ellos, en adición a instituir la cena del Señor, que estaremos compartiendo el próximo viernes, si Dios permite, de la congregación. En adición a instituirla, Él les enseñó asuntos tan bellos que a veces repetimos y no nos detenemos a pensar en qué momento Él lo habló. Me refiero, si vas al libro de Juan, capítulo 14, versos 1 al 3, tanto que citamos esa porción. Juan capítulo 14, versos 1 al 3, cuando Jesús decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Una expresión tan hermosa como esa que tanto se escucha y se cita en el pueblo cristiano. ¿Sabes cuándo Jesús la compartió? En esa última noche, allí sentado en esa mesa, en medio de aquellos que ya te describí, que representaban cada uno de aquellos 12. A ellos les estaba diciendo, mira, no te turbes, dando unas promesas tremendas. Y miren qué noche, como empecé la noche, te lo repito, ¿qué tú harías tu última noche? ¿Pensarías en los demás? Mira lo que hizo Jesús. Quiso compartir con los suyos, quiso enseñarle profundidades adicionales, estuvo formando hasta última hora. La mente y el corazón de Jesús estaban siempre en los suyos, no en sí mismo. Aún la última noche en esta tierra. Que mucho tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Qué yo haría en mi última noche? ¿Qué harías tú? ¿Pensarías en ti? ¿Pensarías en los demás? ¿Te ocuparías en dejarlos preparados, que era lo que estaba haciendo Jesús? Jesús los estaba preparando porque le llegaba la hora. Les enseñó más. Ahí en ese mismo capítulo 14 de Juan, versos 16 al 18. Te voy a leer el 18 en particular. Mira el corazón de Jesús esa última noche. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿De qué está hablando Jesús cuando dijo no os dejaré huérfanos? Si das retroceso en esos versos, está hablando de que precisamente como él sabía que se iba. Mira lo que dice el 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mire, el deseo de Jesús era no dejar solo nunca a sus discípulos. Así es que Él ama, así es que Él te ama, así es que nos ama. Él no quiere que estemos solos nunca. Jesús preparándose para partir, mira lo que les dice sentado en aquella mesa todavía. Yo me voy, pero voy a rogar al Padre por otro consolador, porque yo no te voy a dejar huérfano. Qué amor tan grande. Tú nunca dudes de ese amor. Nunca pienses que estás solo. Nunca pienses que Dios te da la espalda. Asegurémonos nosotros de no darle la espalda a Él. Nosotros somos los que cogemos rutas distintas de parte de Él. Él quiere ser tu Padre. Él quiere ser tu hermano, me refiero a Jesús. Quiere ser que habite en ti como Espíritu Santo. Te ama. Gloria sea a Él. Mira qué enseñanzas compartió Jesús en aquella mesa. Enseñanzas que iban a marcar el corazón de aquellos hombres y todavía los nuestros. En ese mismo capítulo 14 de Juan, en el verso 27, le hizo otra expresión que también recordamos a cada momento. Y en estos tiempos de pandemia, ¿cuántos he escuchado? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Eso también lo dio Jesús allí en la mesa. Mira el orden de los pensamientos que Él está transmitiendo a sus discípulos, lo que quiere sembrarle en sus mentes, lo que quiere sembrarle en sus corazones. Yo me voy, van a ver con sus ojos un tiempo bien difícil con relación a mí, es lo que está diciéndole Jesús. Pero tengan bien presente que si me voy es que voy a volver. Tengan bien presente que si me voy es pensando en ustedes, les voy a preparar morada en el cielo. Tengan bien presente que me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, te voy a dejar compañía. Ten bien presente que mi paz estará contigo y no te turbes porque la que yo doy no es como la del mundo. Wow, qué maestro sentado en aquella mesa en su última noche, pensando en los demás. ¿Y qué me dice de Juan capítulo 17? También parte de este sobremesa que tenía el maestro con sus discípulos. En Juan capítulo 17, verso 20, es cuando Jesús, hablando con el Padre, en un momento dado le pide, no solo por los que le rodeaban allí, sino por los que habrían de creer. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Aquí estamos tú y yo en este miércoles, a fin del mes de marzo de 2021. Estuvimos presentes en el corazón del Maestro. En aquella última noche de Él sentado allí entre los discípulos, estuvimos presentes tú y yo en su mente, donde nos tuvo en consideración a ti y a mí como parte de los que habríamos de creer. Así que todo esto que Él está enseñando era para ti y para mí también. Y nos pide que lo
atesoremos y veamos y aprendamos de él por su conducta y por sus dichos. Mira cómo era el maestro en su última noche. Fíjate que después que tuvieron ese sobremesa, regrésate a Mateo capítulo 26, verso 30. Mateo 26, verso 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Al terminar allí, en aquel aposento alto, en donde primero participaron de la Pascua judía, de la Pascua hebrea que nació en Éxodo capítulo 12, en donde después Jesús instituyó la cena del Señor, en donde Jesús le compartió estos pensamientos que ya te hemos resumido. Oye, se levantaron y cantaron un himno con sinceridad. Si esta fuera tu última noche, ¿con cuánta disposición estarías para cantar? ¿Con cuánta disposición, gusto y gozo estarías tú para alabar a Dios? Cantaron un himno. Entonces Jesús encarnado ya le exteriorizó el sentir que había en su corazón. Él deseaba aquel momento porque ama. Entonces los discípulos, si ellos estaban digiriendo aquello, estaban entendiendo lo que estaba pasando, hoy se estaba poniendo difícil el momento. Y infiero que sí, por lo que ya te dije. Ya comenzaban a hablar, bueno, ¿y quién va a ser el mayor entre nosotros? ¿Quién va a ser el que va a ocupar? Pues mira, ese compartir ese himno no puede haber sido tan fácil para ellos. Pero cantaron un himno. Dios, tenemos que acordar que todo tiempo es tiempo de alabar y exaltar a quien se merece la gloria y la honra, nuestro Señor. Y si fuera la última noche tuya y mía, pues con más razón, porque lo que significa es que estamos, mira, bien cerquita de ver a Jesús de tú a tú. Deberíamos celebrarlo, no entristecernos. Debe ser motivo de celebración. Entonces hay que entender cómo el maestro entra en esa escena de esa noche, expresando el deseo de compartir aquello. Parece una contradicción, pero hermosa. Goza en su corazón porque se acercaba a lo que venía, pero era en beneficio de todos los que le rodeaban y existían, incluyéndonos a ti y a mí. Jesús no dejó de hacer unas advertencias que ya en parte te introduje hace un rato atrás. En Mateo 26, verso 31, Jesús le advirtió a los discípulos que todos ellos se iban a escandalizar. Que iba a haber un incidente donde todos ellos se iban a escandalizar. A Pedro le dijo, y tú me negarás. Cuando tú lees esta porción desde ese verso 31 hasta el 35 de ese Mateo 26, lo que vas a ver es cómo Jesús les transmite, mira, ustedes se van a escandalizar. Y les citó el principio, porque mira, y era el pastor y se dispersan las ovejas. Jesús le está diciendo, yo seré herido, yo seré tomado, yo seré arrestado, y ustedes van a huir. Y pero enseguida dio un paso al frente, no, yo no te voy a dejar, maestro, yo no te voy a soltar. Y Jesús se volteó a Pedro y dijo, mira, y tú particularmente me vas a negar. Pues decía hace un rato atrás que cuando Jesús se sentó en aquella mesa, el panorama que tenía de frente era ya uno conocido en su corazón. Uno que iba a traicionar, ya se había ido a hacer lo que tenía que hacer. Uno que iba a negar, que ahora estaba dando un paso al frente diciendo, jamás te voy a soltar. Y 10 más que iban a huir. Y ahora él se lo estaba advirtiendo, va a ocurrir. Siempre lo que el Señor dice pasa. Fíjate que en el Señor, tío, tenemos que aprender a escucharlo y oír sus advertencias. Y cuando nos advierte, tomarlo como precisamente lo que es, la expresión de un Dios que nos ama. Y porque nos ama, nos advierte. Y porque nos ama, nos alerta. Y nos llama a recapacitar, a encauzarnos de forma correcta a sus pies. Así pues advirtió a sus discípulos y apercibió a Pedro. De allí marcharon rumbo al monte de los olivos. Llegado a lo que comienza a ser el ascenso hacia el monte, estaba el huerto de Getsemaní. Y allí se ubicaron. Y allí Jesús nos dice la palabra. Si vas a Marcos capítulo 14, verso 33, dejó a los discípulos y se apartó un poco para estar a solas en oración, mas llevó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo. Marcos 14, 33. Se llevó con ellos con él
Pedro, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Me está curioso y me llama la atención. Observa que esos mismos 3 discípulos fueron los que vieron a Jesús que transfigurarse. Vieron la experiencia de la transfiguración. Es decir, vieron momentos de gloria de Jesús encarnado, vieron momentos de gloria. Mas ahora estaban viendo momentos de dolor, de angustia. Jesús quería que ellos fueran testigos de lo uno y de lo otro. Que ellos vieran cómo era el mismo siempre. Era el mismo en el momento de gloria, como era el mismo en el momento de dolor. El maestro quiere que tú y yo seamos los mismos siempre. En momentos de gloria y en momentos de dolor. Integridad. Una sola pieza. Y Jesús quería enseñarles a ellos en todo, para que a su vez compartieran esto con todos. Si fuera nuestra última noche, y perdona la repetición, ¿cómo seríamos? ¿Seríamos hoy el mismo que quizás fuimos el domingo cuando alabamos, gozábamos, exaltábamos? ¿Cómo seríamos esta noche si hubiera un elemento de dolor envuelto, real? Jesús era el mismo. Y así se lo enseñó a ellos. Y de que estaba triste, el maestro estaba triste. Mira Mateo 26, verso 38. Y bien triste. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mira cuán triste estaba Jesús. Y no está reñiendo una cosa con la otra. Con toda tristeza era el mismo. Con toda aquella agonía era Jesús el encarnado. El fiel, el sometido al Padre, el obediente, el recto, el amoroso, con todo y dolor. Y me llama la atención cómo Jesús se postra en tierra. Mira ese verso 39 de ese Mateo 26. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Quién está arrodillado sobre su rostro allí? Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada en un cuerpo humano, está postrado. Oye, si Jesús se postró, ¿quiénes somos tú y yo para no postrarnos? ¿Quién es la humanidad para no postrarse? ¿Quién es la humanidad para creerse que puede vivir ante Dios en un desafío, en un reto? ¿Quién es la humanidad para creerse y tener más autoridad que el maestro? Porque cuando aún el pueblo cristiano no obedece al Señor o a su palabra, lo que está dando es un mensaje de que yo mando más que tú. Y eso es un disparate. Jesús se postró, rostro en tierra. Mira lo que están observando Pedro, Juan, Jacobo. Qué enseñanza. Mírenlo ahí, postrado su rostro en tierra. Qué hermoso es que tú y yo nos postremos ante el Maestro, reconociendo su soberanía, reconociendo que Él es Dios, que es el creador del universo, que es el creador de toda la vida. Es tu creador, es tu hacedor. Es el que trajo a tu ser el regalo de la salvación. Es el que a ti que aún no conoces del Señor, Él insiste en tocar a tu corazón porque te ama. Él se merece que toda la humanidad se postre. De hecho, va a ocurrir. Le hayan creído o no le hayan creído, va a llegar el momento en que toda rodilla se doblará, aún la de los inconversos, la de los incrédulos, porque no van a resistir su presencia, su poder y su gloria y caerán postrados al piso. Pero ya para el que no haya conocido aquí en esta tierra será tarde. Más hermoso que nos postremos esta noche, esta última noche de Jesús, Él enseñando hasta eso, ante quién hay que postrarse, ante Dios, el Padre soberano. Jesús no cesó de enseñar ni tan siquiera en aquel tiempo difícil. En ese Mateo 26, versos 40 y 41, mire lo que ocurrió con momento Jesús se levanta, porque esta postración de Jesús la repitió en 3 ocasiones. En 3 ocasiones tú examinas ese capítulo 26, lo vas a ver, que fue y se presentó ante el Padre en el momento más difícil de su vida. Y enseña algo en estos versos 40 y 41 de Mateo 26, y los leemos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Fíjate que Jesús se llevó a los discípulos con él para que vieran, que aprendieran. Más bien y lo encuentra dormido. Ni 1 hora pudieron velar, le pregunta el maestro a Pedro, ni 1 hora pudiste velar conmigo. 1 hora. Hermano,
Qué importante es que el mundo, que la humanidad de verdad crea que hay un mundo espiritual. De verdad crea que hay algo, que hay mucho más que lo que Dios palpamos y tocamos en esta tierra. Que de verdad entienda que la manera de comunicarse con un Dios que es espíritu es a través del espíritu, es hablando con él, es orando. Jesús lo dijo, el Padre anda buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque él es espíritu. Entonces yo tengo que aprender a apartar tiempo para postrarnos ante él, para hablar con él. Aunque sea una hora, dijo Jesús a Pedro. Temas trillados, qué fácil se nos hace sentarnos frente a un televisor. 1, 2, 3, 4, 5 y ni hablar cuántas horas. O ante una computadora o ante los celulares, cuántas horas nos pegamos, nos quedamos ahí conectados. Yo sé de personas que se duermen con las computadoras en las manos, con los celulares en las manos. Oye, una hora para hablar con el creador del universo, para hablar con tu Salvador, para hablar con el que pensó en ti más que en él en su última noche. Una hora en que fuera. Pero le dio las razones, no era mero capricho. Mira lo que Jesús les dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El humano que no saca tiempo para cultivar su alma con el Señor y a través del Señor con el Padre, ese humano perece. Se seca y se muere. Se muere espiritualmente. Está expuesto en todo momento a la tentación. No, se convierten en marionetas del mundo espiritual de la maldad. Orar a los pies de Jesús, por medio de él al Padre Celestial. Mantén esa comunicación hermosa. El domingo comenzamos a estudiar en la escuela bíblica que la oración. Qué importante es una vida de oración. Que sea parte de tu existencia, de tu necesidad para seguir siendo en esta tierra, proyectándote hacia la eternidad. Así pues, vemos a Jesús como parte de los eventos de esta su última noche. Que allí en ese monte, en ese huerto de Getsemaní, tuvo un tiempo difícil, pero qué interesante cómo Jesús enseñó en esa última noche que las fuerzas para enfrentar precisamente lo que venía la encontraba donde a los pies del Padre. Nutre tus fuerzas a los pies del Maestro. Fortalécete a sus pies siempre. De pronto llegó su arresto. Si vas a Mateo capítulo 26, versos 49 y 50. Oye, para mí es una escena bien triste. Aquel a quien Jesús identificó a base de que metía su mano en el plato y allí mojaba el pan, es decir, al traidor, a Judas. Allá fue Judas y coordinó con las autoridades eclesiásticas y sabe cuál era la señal para que supieran quién era el maestro a quien iba a arrestar. Un beso. A quien él le diera un beso, ese era el maestro y ese era el que iban a arrestar. Mateo 26, versos 49 y 50 lee así. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Oye, también le llama maestro. Y le besó. Ponte en el lugar de Jesús. Tú acabas horas atrás de sentarte a una mesa, expresar cuánto deseabas aquel momento a alguien. Acabas de sentarte a compartir una mesa con alguien que sabes que como quiera te va a traicionar. Acabas de lavarle los pies. Y ese alguien estuvo contigo un par de años atrás, escuchándote enseñar, viendo obrar a través de ti cosas maravillosas, viendo cómo amabas a la gente, la compasión que tenías. Y ese alguien viene ahora y primero te dice maestro y te da un beso como señal para entregarte. Eso es doloroso. Yo pienso en el corazón del maestro y de verdad que nos tiene que dar vergüenza a los humanos que alguien que ama tanto, inclusive eso es una burla entregarlo con un beso, porque es una expresión aparente de cariño. El Señor no se merece eso, ni aquella noche ni nunca, ni de Judas ni de nosotros. Pero cuantas veces le fallamos,
¿Cuántas veces ignoramos su instrucción o damos la espalda a su palabra? Y con todo eso decimos, maestro. Yo me imagino al Señor sintiendo besos en la mejilla que no quisiera recibir de esa manera. Pero así ocurrió. Judas le llamó maestro. ¿Sabes cómo Jesús le contestó? Mire ese verso 50. Y Jesús le dijo, amigo, amigo. Mateo 26, 50. Amigo, ¿a qué vienes? La verdad que el maestro. Mire, yo sé que muchos han dicho que quizás fue una expresión irónica de Jesús, pero el Señor seguía dando cátedra. ¿Cómo tú llamarías a aquel que invitaste a cenar esa última noche tuya en esta tierra y que te hace pasar un mal rato con una traición? ¿Le llamarías amigo? ¿Le estarías transmitiendo amor? Jesús lo hizo. Tomemos nota, aprendamos del maestro. Recuerda lo que le dijo a los discípulos cuando le lavó los pies. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, también hagáis. Qué reto maravilloso. Tras llamarle amigo, como quiera, allí hubo una escaramuza. Hubo un incidente donde Pedro tomó una espada, desprendió una oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús intervino, detuvo aquel incidente. Jesús se opuso, por lo que quiere poner de esa manera. Y no solo se opuso, sino que sanó al herido. Lucas 22, 51 lo vas a encontrar. O sea, comienzan a arrestarlo. Pedro saca una espada, le tumba una oreja al siervo del sumo sacerdote. Quien interviene por él no fue un guardia romano, no fue un guardia, del templo, no fue un guardia del sumo sacerdote. Quien interviene por él es Jesús. Quizás tú y yo en nuestra última noche, ¿qué desearíamos para alguien que nos quiera hacer mal? Que caiga fuego del cielo. El maestro fue y puso su oreja en aquel lugar y la sanó. Los sanó. Señor, ayúdanos a seguir aprendiendo de ti. Y no solamente lo sana, sino que Jesús expresó, mira, si él lo hubiese querido, allí llegaban legiones de ángeles para defenderlo, para impedir aquel evento. Mira, Jesús estaba diciendo que aunque estaba todo el poder a su disposición, Jesús estaba sometiendo aquel poder al plan divino, al plan del Padre. ¿Qué tenemos que aprender tú y yo? Que aunque esto no se trata de si tú tienes autoridad para algo, no se trata de si tienes autoridad para algo, se trata de cómo usarla y entender que dentro del plan del Señor, Él siempre está por encima de nosotros. Jesús sujetó su propia autoridad al cumplimiento del plan del Padre. Tenemos que seguir aprendiendo. Y los discípulos, imagino que sus oídos tronarían cuando Jesús, al salir rumbo al huerto, les dijo, ustedes se van a escandalizar y van a huir. Si buscas allí en Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, mira el verso 50. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Wow, como empezó la noche. Empezamos diciendo que Jesús, contento, manifestó cuánto había deseado aquel momento. Se sentó con los discípulos. Ellos sabían porque precisamente los mandó a decirle al dueño del aposento, mandó a decirle, mire, es que yo quiero sentarme con mis discípulos a compartir un momento especial. Ellos sabían que para el maestro aquello era especial. Aquellos que estuvieron sentados a la mesa con él, que lo vieron lavar sus pies, ¿sabes qué? Ahora iban corriendo, huyendo. ¿Cómo te sentirías tú viendo huir a tus invitados de la mesa después que les serviste? Porque tú caíste en un momento difícil. ¿Cómo te sentirías tú si fueras uno de los discípulos aquellos corriendo? Porque nuestro maestro estuvo en un momento difícil, porque llegó la hora difícil. Hay una famosa frase que a la verdad sabe quién es quién, ¿verdad? Los discípulos huían. Que el Señor encuentre en ti y en mí hombres y mujeres dispuestos a no huir, dispuestos a quedarnos en la línea de fuego, dispuestos a quedarnos con el maestro en el tiempo difícil. Y no te digo esto como si fuéramos unos perros abriendo pecho, sacando pecho a lo que venga. No. De eso fue que Jesús advirtió a Pedro.
No se trata de criterio propio o de fuerza propia, se trata de que a los pies del maestro es que encontramos la fuerza, fidelidad, lealtad, en humildad y postración, donde Jesús buscó sus fuerzas, postrándose, que nos ayuda a honrarlo. Pues así fue arrestado y llevado ante las autoridades. Si examinas en ese Mateo capítulo 26, verso 60, vas a encontrar que desfilaron muchos testigos falsos, diciendo mentiras sobre él, tratando de acusarle para que fuera hallado culpable y lo condenaran a muerte. ¿Cuántas falsedades habrán dicho de ti? Quizás si fuera tu última noche, comienzas a repasar en tu mente estampas de tu vida, historias de tu vida, y te acuerdas de alguien que te hizo daño, que te hizo imputaciones. Mira a Jesús, faltando horas para morir, allí había gente inventando historias, deseando que muriera. Y Jesús con la cabeza baja, escuchando aquellas historias, aquellos cuentos, por ser más correcto. No solamente levantaron falsos testimonios, sino que en Mateo 26, 67 a 68, versos 67 a 68 nos dice, mira, lo escupieron, le dieron puñetazos, bofetadas, se burlaron, le daban y decían, anda, dinos, ¿quién te dio? Bully piensa cómo empezó esta noche, qué bonito empezó esta noche, celebrando la Pascua, compartiendo con un discípulo, lavando pies, instituyendo la cena, con enseñanzas bellas, y mira por dónde andamos ahora. Un maestro arrestado, injuriado, abofeteado, escupido en su cara. ¿Y sabes por qué? Por ti y por mí, por nosotros. Esa es la respuesta de por qué él estaba allí y por qué aguantaba aquel cuadro en su última noche por nosotros. En Lucas 22, verso 61, acompáñame a esa lectura un momento. Lucas capítulo 22. Vamos a ver el verso 61, la palabra del Señor. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo pienso en esa escena y te admito que no sé si llamarle dolor. Piensa tu momento. Jesús en su última noche, ya te dijimos, bofeteado, estropeado, lastimado. De pronto dice que se voltea y mira a Pedro. Yo me imagino esa mirada. Imagínate a Jesús mirándote a ti y a mí. Imagínate a alguien a punto de partir en su última noche, que de su lecho de muerte te mire a ti, me mire a mí. ¿Qué tú quisieras que te diga su mirada? ¿A cuánto nos encantaría que nos dijeran con esa mirada, cuánto te agradezco que me has acompañado hasta el último momento? ¿Cuánto te agradezco los tiempos que me diste en la vida? ¿Cuántas cosas me encantaría que una mirada nos dijera? ¿Cuánto te amo? ¿Cómo nos sentiríamos si aquella mirada lo que hace es recordarnos que le fallamos? Que le fallamos. ¿Qué nos recuerda la mirada del maestro a ti y a mí? Por ser su mirada nada más, qué difícil será sostener, ¿verdad? Esos ojos tan hermosos mirándolo a él, esos ojos, esa mezcla de autoridad con ternura. Permite, Señor, que cuando él mire a tus ojos y mire los míos, vea hombres y mujeres que se han esforzado por mantenerse en lealtad y fidelidad, que supimos valorar esta última noche de Jesús, valorarla porque era para nosotros todo cuanto hizo, todo cuanto se estaba preparando para que se completara el día siguiente. Sí, sabemos que estaba honrando al Padre, eso no está en discusión, pero oye, el sujeto, el objetivo, la meta de ese sacrificio eres tú. Por eso ese Juan 16, por la manera en que él ama al mundo,
El mundo se compone por seres vivientes, tú y yo. O sea, tú y yo somos la razón de todas estas escenas. Que cuando Él nos mire, vea en ti y en mí, hombres y mujeres, agradecidos por todo lo que Él hizo. Y que sí valoramos lo que hizo. Y si tú no lo conoces, por favor, escúchame. Porque Jesús sí te observa y te mira. Date la oportunidad de cruzar miradas con Él y reconocerle cuánto lo necesitas. Porque mira, todos lo necesitamos. Reconócele cuánto lo necesita. Dile, Señor, aquí estoy. Dame la oportunidad. ¿Y quieres una noticia hermosa? Si Él te da la oportunidad, dátela tú a ti mismo. Ríndete a sus pies. Para que entonces esa mirada de amor que Él tiene para contigo, la sientas en tu corazón. Te puedas abrazar a Él y sientas su perdón. Y sientas cosas entonces más maravillosas. Porque entre las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos cuando instituyó la cena del Señor, les dijo que no iba a probar más de aquel evento, de aquel fruto de la vid, hasta que lo tomara nuevo en el reino. ¿Sabes que si tú te rindes a Jesús hoy y tú que conoces al Señor sigues perseverando en Él, algún día te vas a sentar con Él a la mesa otra vez, pero ya no a recordar una noche triste, sino a celebrar un día eterno en Él? ¿Sabes que eso va a pasar? Que esa escena se va a repetir, pero no en el sentido del ambiente de lo que venía, sino de lo que va a llegar para siempre. Fiesta en Él. Y entonces podemos concluir donde empezamos. Empezamos allí en Lucas 22:15, decíamos hace un rato atrás, cuánto Jesús deseó aquello. Y lo leo otra vez. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Mira, si bien Jesús hizo esa expresión, reconociendo que aquella sería su última Pascua con relación a la fiesta hebrea aquí en la tierra. Si bien hizo esa expresión, reconociendo que aún la cena que iba a instituir sería la única que tomaría por los discípulos, porque después se iría. Si bien todo eso es cierto, el deseo del Señor de sentarse contigo a la mesa sigue en pie. Él sigue anhelando y deseando. Ya no solamente sentarse aquella noche, sino sentarse esta noche contigo. Contigo que le conoces, contigo que no lo conoces. A ti con más razón date la oportunidad y dile, entra. Como dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y toco y llamo. El que abre, yo entro y me sentaré y cenaré con él. Él quiere sentarse a tu mesa. Él lo desea, lo añora. Con el mismo deseo que tuvo aquella noche, su última noche en esta tierra, lo tiene hoy para contigo. Date la oportunidad. Y tú que lo conoces, nosotros que lo conocemos, asegurémonos de continuamente seguir anunciando lo que hizo por nosotros y anunciando su venida con gozo, con regocijo, porque todo lo que hizo Él para ti y para mí no es en vano. Vamos a orar al Señor agradeciéndole lo maravilloso, la forma en que Él es, como es, para contigo y para conmigo, porque nos ama. Oremos. En esta hora te damos las gracias a ti, Maestro, por cómo eres y por quién eres. A ti, Jesús. Gracias, Señor, por esa noche. Muchos la mirarán inclusive como fatídica en términos de las tristezas que hubo envuelta. Por una hermosa noche, Señor, que tú y solo tú así la convertiste. Por el deseo de compartir con los tuyos. El deseo de dejarle el legado a los tuyos. El deseo de enseñarle a los tuyos y prepararlos para el tiempo que se avecinaba. Y lo mismo quieres para con nosotros. El deseo de morar en nuestro corazón, preparándonos para el tiempo que se avecina, la eternidad contigo. Y alejándonos del tiempo que se avecina, en términos del que no te conoce, que será para muerte eterna. Tu deseo es vida para el que te cree. Te pido, Dios, que si hubiese alguien que aún no te conoce, esta noche es el momento de decir, basta, me rindo. Yo quiero a Jesús. Quiero que entre a mí y se siente conmigo y cene conmigo y dirija mi vida para la eternidad.
Y a los hermanos que te conocen, sígueles fortaleciendo día a día, momento a momento. Que a tus pies vayamos de continuo, nos postremos y en la hora mala nos acordemos de lo que tú hiciste. Te fortaleciste a los pies del Padre. En tu hermoso nombre Jesús hemos orado. Amén. Recordándoles, amados hermanos, que si el Señor lo permite, mañana a las 7:30 regresamos a la casa del Señor, donde estamos gozando en el culto de los adultos jóvenes. El Señor se merece la alabanza y la adoración. Él se encarga de servir la mesa en su misericordia, así que allí estaremos a las 7:30, Dios mediante. El viernes, recuerde que tenemos culto en los atrios del templo, en el estacionamiento, a las 8 de la mañana. Tenemos tiempo de alabanza y adoración. Tendremos una reflexión de la palabra y cerraremos compartiendo precisamente, haciendo memoria de lo que Jesús instituyó, la cena del Señor. Eso Dios mediante el próximo viernes. Y luego pues el domingo regresamos a la casa del Señor, utilizando los registros usuales, culto de las 8 de la mañana, será en los atrios, escuela bíblica desde las 9:15 en adelante, como el culto de las 10:30 será en el templo, registrándose a través del 787-949-1741. El Señor te bendiga grande y poderosamente, se te ama y recuerda, ¿qué tú harías si fuera tu última noche? Dios te bendiga. Gracias Jesús por tu